¿Qué tal amigos internautas de Proceso Digital y Departamento 19? Esta mañana en nuestra redacción Marlon Escoto, él fue ministro de Educación, también fue comisionado del cambio climático, fue también candidato presidencial y bueno, es un personaje en Honduras por sus conocimientos en el tema educativo, en el tema climático también, y en varias áreas, agricultura, también fue el rector de la Universidad de Agricultura de Olancho. Bienvenido a Proceso Digital. Muchas gracias, encantado siempre de compartir con ustedes. Sí, bueno, Marlon Escoto está en otra trinchera desde la Asociación para una Sociedad Más Justa, ASJ, en el tema educativo, siempre aportando sus conocimientos para beneficio de Honduras. Licenciado Escoto, ingeniero, ¿verdad? Sí. Bueno, ingeniero, cuéntenos, ¿cuáles son los desafíos de este año que recién acaba de comenzar en el tema educativo, a su criterio? ¿Cuáles son los desafíos más importantes? Bueno, si vemos en perspectiva la educación de los últimos 6-7 años, pasamos 2 años de pandemia, luego coincide el inicio del gobierno con las clases presenciales, que será un gran desafío volver a la presencialidad. Algunos ya nos olvidamos que durante 2 años no hubo escuela pública prácticamente, lamentablemente, porque eso se acumula en el tiempo y se arrastra prácticamente para toda la vida de un joven. Entonces se abrieron las escuelas, el año pasado fue un año de cumplimiento de casi el 90% de los días de clases programados, un año estable, eso ayuda a la gobernanza en el sistema educativo. Todavía hasta el 2024 la pérdida de la matrícula no se estabilizaba. La pérdida de la matrícula se calcula entre los que desertan y los que reprueban y desertan. Debe ser mayor la nueva matrícula a ese valor. Si la nueva matrícula no supera a los desertores durante el año y los que desertan porque repiten, y que cada 2 que reprueban, 1 no vuelve, entonces se suman los que se van durante el año y los que se van al final porque no aprobaron. Cuando esa cantidad es menor a la cantidad de nuevos ingresos, entonces la matrícula sigue siendo cayendo, sigue siendo negativa. Para 2025 hay una proyección de la Secretaría de Educación de recuperar matrícula, pero es bastante difícil porque no hay un programa o una iniciativa que despierte esa voluntad de volver a conectar a las familias con las escuelas. El año escolar ha iniciado de acuerdo a las fechas establecidas en la ley, eso es importante, y también la entrega de la alimentación escolar, que son 2 indicadores que ASJ acompaña a la Secretaría de Educación, el monitoreo de los días de clase y la alimentación escolar principalmente. Este año tiene 2 interrupciones marcadas, 2 procesos electorales, uno en marzo y otro en noviembre, que quitarán del calendario escolar 2 semanas. Es difícil cuadrar 2 semanas menos en 200 días de clase hasta el 30 de noviembre. Al menos 2.000 centros educativos van a estar involucrados en el proceso electoral, pero todo el sistema electoral va a ser interrumpido. Y hay que esperar al menos que este 2025 se estabilice ese gran indicador llamado matrícula, porque por los tiempos probablemente estos 4 años no han sido suficientes y esperemos que el próximo año Honduras empiece a recuperar, a tener valores positivos en la matrícula, que llegó a ser casi de 2.100.000, bajó 1.800.000. Hay que recuperar esos 300.000 y luego hablar de ampliar la oferta, porque estos 300 ya los teníamos, recuperarlos y luego poner en perspectiva qué pasa con la prebásica, que 40% de cobertura, tercer ciclo también, secundaria no supera el 40% y el mejor nivel educativo que tiene Honduras es de 1 a 6 grados, que es arriba del 90% de cobertura. Esa es su mayor fortaleza. Hay muchos excluidos, es muy importante que la población lo vea de esa manera. 1.8 millones que están yendo a la escuela y 1.2 que tienen edades entre 3 y 17 años que están fuera. Entonces un gran desafío para Honduras
es insertar o reinsertar los que están fuera. Lamentablemente el sistema como está diseñado no permite la reinserción, porque los que están fuera normalmente tienen edades distintas a los grados. Muchos niños no saben leer y escribir, no fueron a la escuela, tienen entre 7 y 10 años, o 12, o 14 años, y no pueden ir a un aula a primer grado con niños de 6, de 7 años. Y estos que se han acumulado durante todo este tiempo requieren una atención especial, un aula diferente que pueda atender a niños de rangos de edad entre, por ejemplo, 8 a 14, para que aprendan a leer y escribir. Si no, tendrían que esperar educación de adultos, alfabetización, después de los 14 años. Esta población es crítica porque, aunque este concepto no existe, es una especie de analfabetas infantiles que están ahí a la deriva. Y el otro gran grupo que está afuera son los de secundaria de 75.000 graduados que tuvo hasta el 2019, ha ido cayendo hasta 50, 55.000. Entonces, los últimos 5 años fácilmente se han acumulado unos 80.000 jóvenes que no han terminado la secundaria. Entonces, estos, sumados a los analfabetas infantiles y otros que ya tienen edades más allá de los 15 años, que pueden ser abordados en sistemas de educación de adultos, todas estas poblaciones lamentablemente no coinciden con la escuela normal que tenemos, donde junta la edad con el grado. En resumen, habría que diseñar otra Secretaría de Educación para la inclusión de este 1.2 con modalidades alternativas, horarios y mecanismos totalmente distintos a la escuela común que conocemos. Sí. Bueno, ingeniero Escoto, enfaticemos entonces, ¿por qué si la población crece, por qué si hay más demanda, debería de haber más demanda, por qué no se ha podido superar la matrícula en todos los niveles electivos? ¿Qué ha pasado con toda esta gente que no está ingresando al sistema público? Bueno, lo lamentable es que ya teníamos una matrícula y la hemos ido perdiendo. Tuvimos un crecimiento que era lento, de 1, 2, 3% al año, y luego la perdimos. Varias razones. La pandemia agudizó las condiciones socioeconómicas de las familias, y las condiciones socioeconómicas significan ingresos. En muchas familias hasta 6º grado acompañan a sus hijos a la escuela básica y luego se incorporan a la actividad de generación de ingresos de las familias. Lamentablemente la necesidad de las familias de ingresos compite con la escuela. Luego los de secundaria igual están trabajando, y otros han migrado, la migración interna, la migración externa. Muchos jóvenes menores de 20 años son parte o han sido parte de los perfiles de migrantes. Buena parte del corazón de un país está yendo por ahí. También muchos niños que son reintegrados o reagrupados con las familias, que son miles, que también se han movido en los últimos años. Que la condición socioeconómica es la más relevante, pero también hay un segundo factor que aparece ya en algunos estudios, y es que la familia ha perdido el valor de la educación. Antes había que ir a la escuela sí o sí, levantarse para ir al colegio sí o sí. Hoy el conflicto entre las familias y los jóvenes, adolescentes principalmente, entre educarse, algunos quedarse en casa, u otros buscar trabajo infantil o otro tipo de trabajo, es más abierta, y convencer a los jóvenes, adolescentes, que educarse es importante en la secundaria o educación superior, se vuelve cada vez más complicado. Antes, si existía la oferta, se aprovechaba. Hemos visto matrículas en secundaria en colegios que han caído 40%. Es decir, la oferta existe, pero la asistencia se ha reducido en estos porcentajes. Y el fenómeno es una especie de desánimo de la familia, porque ¿cómo convencemos a alguien que terminar tercer ciclo tiene un valor,
¿Y cómo le convencemos que ir a la secundaria también tiene valor? Hace una década la secundaria tenía salidas laborales como los peritos mercantiles, contadores, los profesores que eran de secundaria también podían trabajar. Hoy la educación media tiene algunas variantes como la informática, algunos técnicos, pero esa oferta es bastante reducida. La mayoría de la secundaria está por ciencias y humanidades, casi un 80%, y esta formación más humanista en la secundaria, que es la mayoría, tiene pocas posibilidades de encontrar un espacio laboral competitivo con ingresos razonables. Entonces eso ha generado como un desánimo en la familia y un conflicto con los jóvenes adolescentes al momento de presionarlos para continuar con su formación. En resumen, tenemos problemas socioeconómicos que se han agudizado, la migración es otro elemento, y este desánimo o esta conexión entre el tercer ciclo secundario y educación superior, donde los jóvenes o adolescentes que aún teniendo la posibilidad de asistir y de formarse no lo están haciendo. Sí, bueno, nos informan que la cuenta Periodistas HN también se ha unido a la transmisión de Facebook, y bueno, les agradecemos también que sigan muy de cerca nuestras entrevistas. Ingeniero Escoto, ¿cómo califica usted como experto en el tema educativo el anuncio que han hecho las autoridades del ramo sobre el sistema de evaluación? 50% de acumulativo y 50% de exámenes. ¿Cómo lo califica así a Fiel? Bueno, recordemos que quizá usted y yo fuimos a la escuela cuando se calificaba, ¿no? Es decir, 10 preguntas, 10 minutos, contestó 7, 70% aprobó y adiós. 5 preguntas aprobó, 50% reprobado. Esto se llama calificación. Y era el modelo tradicional. Lo sorprendía en prueba sorpresa, el examen, decía ahí en medio, no escriba nada, devuélvalo y tiene todos los puntos. Todo eso vivimos esa época de la calificación, de la sorpresa. Entonces, el mundo evoluciona de calificar a evaluar, y la evaluación requiere de más tiempo, requiere de formación, porque la evaluación incluye la calificación de la capacidad que usted tiene de memoria, porque cuando le preguntan 10 en 10 minutos, funciona la memoria y la capacidad que usted le dedicó tiempo, lo memorizó, lo puede responder. Quizás si lo preguntan un mes después, cambien, pero hay otras habilidades que el mundo busca en la educación, como el trabajo en equipo, la capacidad de indagar, de ir detrás de alguna información, investigación que llaman algunos, de indagar, convertir lo investigado en una propuesta, desarrollar capacidad de comprensión lectora, desarrollar capacidades como lectoescritura, y luego presentar lo que los estudiantes llaman reporte, informe, tal. ¿Qué ha pasado en el tiempo? Que algunas de estas herramientas se han hecho más simples en el sentido que muchos estudiantes que deben hacer un trabajo en un grupo de 4, lo hace uno, y ese uno va a un cibercafé y ahí aquel tiene todas las tareas del año pasado, se las imprime, las lleva un profesor y le da un valor. Entonces lo que hemos perdido de alguna manera es la capacidad de acompañamiento para asegurarnos que la evaluación puesta en este contexto de trabajar en equipo, de indagar, de procesar, de comprender y luego de informar, que son habilidades que vemos cada vez que se publica un puesto de trabajo, que se requiere trabajar bajo presión, trabajar en equipo y tener esta especie de ranger. No la teníamos cuando solo se memorizaba. Entonces, al cambiar los porcentajes de 50 a 50 entre calificar y evaluar, igual se requiere el mismo esfuerzo. ¿Por qué? Si ya no trabaja en esto, si ya no indaga, si ya no investiga, si ya no procesa información, entonces un estudiante puede solo esperar el examen del parcial o el examen final y estudiar unas horas, memorizar y responder un test memorístico, y con eso puede aprobar. Aún
con estos porcentajes de 50-50, siempre se va a requerir dedicarle tiempo a la evaluación para que cumpla el objetivo de aprender, porque la memoria a ciertas edades es fabulosa. Sin embargo, otras habilidades como la matemática se acumula, se aprende, se tiene la destreza y se queda para toda la vida. La memoria es instantánea, no significa segundos, pero puede significar meses, un año, mientras que el desarrollo de habilidades que van más por la evaluación se quedan más tiempo y tienen mayor utilidad. Sí, bueno, ustedes en ASJ también forman parte de un observatorio que sigue varias situaciones en el sistema público. ¿Nos puede decir a ciencia cierta cuántos centros educativos o qué porcentaje del sistema público cumple con la merienda escolar y si realmente la matrícula es gratuita? Porque basta ver noticieros en el interior del país e incluso en las grandes ciudades a los padres denunciar que siempre hay que pagar para ingresar a sus hijos a la escuela. Bueno, la merienda escolar debe ser un atractivo para recuperar matrícula, luego que asista, se quede y aprenda. Son como las fases de coloca en la escuela algo diferente, una merienda, coloca en la escuela uniformes, textos, entonces esto atrae, permite que el que ya está se quede, se reduzca la deserción, permite que el que no está o estuvo pueda volver, se quede, comprenda, aprenda, apruebe, continúe. Entonces son herramientas de alto valor en un sistema educativo público que es como un espacio de protección social donde los niños los cuidan mientras los padres hacen otras actividades, les dan una alimentación que complementa en el hogar y además aprenden. El año pasado la alimentación escolar inició en la misma fecha que inició el año escolar, este año también. Lamentablemente hay una pirámide de pérdida de eficiencia con la alimentación escolar. Todos, o la mayoría, sabemos que la alimentación escolar la administra el Programa Mundial de Alimentos y ellos agendan una cantidad de días de cobertura que es menor a los días de clase. La alimentación escolar hay que ajustarla a los 200 días de clase. Deben de existir 200 días de oferta de la alimentación. Luego, en el gobierno, quien administra la alimentación escolar es Cedesol, nuestra Secretaría de Educación, y ellos tienen agendado menos días que el PMA. Y cuando se hace el monitoreo, resulta que hasta un 30% de esos días no se entrega, por lo que sea. Porque hay un desfase ya cuando la alimentación llega a los departamentos, ocupan bodegas y luego llega al municipio, al centro educativo, entre una remesa y otra quedan espacios de hasta una semana sin cobertura. 3 o 4 remesas al año, entonces 3 o 4 semanas que no hay cobertura. El presupuesto existe, pero hay como una pirámide de eficiencia que lamentablemente un 30% es un valor muy elevado, porque si existe el presupuesto y se ajustan a los 200 días de clase, deben existir también 200 días de merienda. Esa parte se puede perfectamente mejorar, igual que la merienda evolucionar y convertirse en alimentación escolar. ¿Cuál es la diferencia? Hoy la merienda tiene una ración seca, frijoles, que es como una emergencia, pero se puede complementar y pasa en algunos lugares con vegetales. Las familias llevan, la merienda tiene varias formas de prepararse en el centro educativo, en la casa de un padre de familia, o las familias contratan a un tercero para que la prepare. En todos los casos las familias aportan insumos para preparar esta alimentación. Es un camino que hay que recorrer de
merienda, alimentación escolar, diferenciarlas. En algunos lugares tenemos problemas de subnutrición. El 40% de nuestros niños tienen problemas de subnutrición, principalmente en Occidente, en la Mosquitia. Eso significa que requieren de ciertos minerales, vitaminas, complejos para complementar su alimentación. Entonces la merienda puede ser orientada en algunas regiones en función de las necesidades de estos niños, pero esto es parte de un camino evolutivo, por fortalecerla, mejorarla, hacerla más eficiente. La matrícula gratis en este gobierno como transferencia de recursos ha sido entregada. No deberían cobrar matrícula porque el Estado está transfiriendo dinero a los directores. Sin embargo, muchos centros educativos, en acuerdo con los padres de familia, deciden colectar dinero para actividades particulares. No todos los padres están de acuerdo, unos no pueden, otros no quieren, y se generan estas discrepancias. Nosotros participamos de un estudio de prebásica, y en la mayoría de las prebásicas rurales, quienes mantienen incluso los bonos para los voluntarios de prebásica son los padres de familia. Probablemente sea el nivel educativo más deprimido, no tienen edificio propio, están en una escuela vieja, en una bodega de una escuela, en casas particulares, y no tienen contrato el voluntario. Entonces todos los materiales para que funcione y los bonos incluso a las voluntarias surgen del presupuesto de la familia. Muchos centros educativos de prebásica tienen esta condición. Sí. Bueno, y ya para concluir, desde el gobierno del socialismo democrático, como se denomina el actual, reiteradamente nos dicen de que de 12.000 centros educativos en ruinas que encontraron, 5.000 ya han sido reparados, un promedio más o menos de 4 centros educativos diarios. ¿Hay evidencia realmente de que asciende a 5.000 centros reparados durante el actual gobierno? ¿Ustedes tienen algún tipo de evidencia? Yo quisiera, como ciudadano, tener la certeza de que lo repararon. O sea, me encantaría saber que es así, que esos 5.000 efectivamente fueron reparados. Porque los centros educativos, algunos se hacen de cero, otros se reconstruyen y otros les hacen pequeñas reparaciones, un techo, un piso, una ventana. Lamentablemente la estadística entre construcciones escolares, el Fondo Hondureño de Inversión Social y otros es diferente, son números distintos. La mayoría de estos centros son centros de 1 o de 2 espacios. Recordemos que reconstruir ya un centro como el Central, reconstruirlo necesita 30, 40, 50 millones, son mega altura, que son estructuras de 1 o de 2 espacios. Con los 2.000 millones que le entregaron a las alcaldías, muchas alcaldías pequeñas, Honduras tiene 298 municipios, 200 municipios tienen en promedio la misma cantidad de escolares, entonces deben tener la misma cantidad de aulas, 30, 35 por aula, tienen 1.200, 1.500 escolares, entonces la cantidad de aulas en estos 200 municipios es pequeña. Eso significa que con los 4, 5, 6 millones que le dieron a los municipios, pudieron darle una mano prácticamente a todas las aulas, que debería ser una práctica. Lamentablemente este año ya no hay fondos para reconstrucción de escuelas y municipios, pero podría ser una buena práctica por lo siguiente: muchos edificios se reconstruyen en febrero y en noviembre están destruidos, porque el mantenimiento es lo más importante después de una intervención. Y este mantenimiento solo es posible si un gobierno local, con un patronato o una junta de padres, se involucra. Y hay manuales de mantenimiento, incluso los alemanes en Occidente que reconstruyeron muchas escuelas, se pueden ver escuelas de 5, 6, 8, 10 años reconstruidas con AFW, pero con juntas de mantenimiento, con manuales de mantenimiento
que siguen operando. Entonces, este valor, ojalá así sea, en algún momento lo sabremos, porque el plan maestro de infraestructura educativa, en el que yo tuve la oportunidad de trabajar, de identificar dónde estaban los centros, qué necesitaban, todo ese registro que no existía, esa base de información todavía está en la Secretaría de Educación. Es muy sencillo pedirle a cada director que lo actualice porque tiene acceso. Entonces, en una semana de trabajo se podría tener de nuevo actualizados los que intervinieron, los que no intervinieron, pero eso requiere de una voluntad interna propia, en este caso de la Secretaría de Educación, para hacerlo. La transferencia a los municipios fue una buena idea, en este presupuesto ya no va, pero en futuro esta práctica hay que recuperarla. Y cierro con este ejemplo municipal. Por ejemplo, 40 estudiantes por aula y tienen 1000 estudiantes, entonces 2 aulas y media por cada 100, por 10, 25 aulas. 25 aulas es totalmente accesible para un gobierno municipal darle mantenimiento todos los años. Entonces, todos los años le colocan a estos 200 municipios en la partida presupuestaria el mantenimiento equivalente a 20, 25 aulas, ya el ingeniero civil dice, este es el costo, transfiéraselo. Esto será siempre más efectivo que ir desde el nivel central, ir a buscar empresas regionales o municipales para que hagan una reconstrucción de una aula, 2 aulas en una aldea allá remota. Si esto se hace vía municipal, puede tener mejor control a través de los comités municipales de educación, generar mano de obra local. Ese dinero recircula localmente y tiene la ventaja que el mantenimiento, que es la principal actividad post-intervención, sea efectivo. Y brevemente, ¿el recorte o la suspensión de fondos de USAID afecta a los programas educativos? Sin duda que sí. USAID hasta la fecha ha sido el mayor aportante en inversión en educación, incluso superando a la Unión Europea, la cooperación alemana, que también ha sido importante en los últimos años. Recordemos que toda la cooperación se fueron los suecos, se fueron los suizos, hoy los alemanes trabajan a nivel regional, están cerrando todos los proyectos con educación en Honduras y los únicos que habían quedado eran los fondos de la cooperación de USAID. Recordemos hitos relacionados entre Honduras y Estados Unidos. No entremos a valorar qué hacía USAID en los últimos años porque quizás le compete a otro, ¿no? Pero vemos la parte histórica. La merienda escolar en Honduras inició a través de Alianza para el Progreso y se mantuvo por décadas. Muchos fuimos a escuelas públicas y recibimos merienda de la Alianza para el Progreso. Entonces eso fue un brazo de USAID por décadas. USAID financió muchos programas educativos, Educatoro, Praleva, los centros de secundaria departamentales como el Departamental de Oriente de Danlí, los grandes colegios acá. Todo, cuando la educación media llegó a las cabeceras, lo financió Estados Unidos. Entonces, últimamente entiendo que hay proyectos para prebásica, hay otro proyecto que atiende 40 municipios más grandes de población escolar en el país, capacitación de profesores, temas de tecnología, y hay una cifra estimada de inversión alrededor de $100 millones. Claro, Estados Unidos en los últimos tiempos contrata empresas, y estas empresas son las intermediarias de la ejecución de los proyectos. No es una relación directa del fondo de Estado a Estado, sino una intermediación con empresas, pero la atención es directa con los centros educativos. Esperemos que en estos 90 días de revisión el renglón educativo no sea sacrificado, porque ya estamos viendo todos los días que esta oficina de eficiencia que dirige, esta nueva oficina de la eficiencia de la cooperación de Estados Unidos va enlistando proyectos que según ellos no deberían de financiar. Hasta ahora no he visto ningún proyecto relacionado con educación, no que proyectos relacionados con minorías, relacionados con temas de género, relacionados con cuestiones que ellos dijeron que no financiarían, pero no he visto ninguno que esté relacionado con educación. Al final,
todos los gobiernos van a trascender, los pueblos de Estados Unidos y Honduras seguirán teniendo relación, la educación seguirá siendo importante y yo estoy convencido que esa cooperación se va a restablecer y se va a fortalecer en el futuro. Sí, bueno, su llamado final parece mentira, pero en estos tiempos todavía hay gente, padres de familia, que por condiciones de pobreza todavía piensan y analizan si es conveniente enviar al niño a la escuela. ¿Cuál es su llamado final para estas personas? Hay que educar, hay que invertir en la educación de los niños y jóvenes, aun cuando no tengamos la certeza de en qué momento o para qué le va a servir. Y eso pasa cuando uno migra. Yo he sido un migrante para formarme, he estado en otros países para formarme. Y valoré mucho que mis padres decidieran y se sacrificaran por que me educaran. En el momento oportuno existirán espacios y oportunidades para que esta educación les sirva. Es mejor educarse ahora y cuando haya una condición aprovecharla. Cuando el mundo avance, la sociedad avanza, las condiciones cambian y no tengamos la herramienta para enfrentar un emprendimiento, buscar un empleo que nos facilite un ingreso. Al final todos buscamos un estado de bienestar y el estado de bienestar se construye desde la educación, emprendiendo, teniendo un empleo, teniendo un ingreso y ese ingreso nos permite cumplir nuestras necesidades. Si todavía no ha enviado sus niños, sus niñas a la escuela, entiendo que la matrícula sigue abierta, edúquelos, invierta en ellos. Va a ser una generación que le va a agradecer en un país con una desigualdad social grandísima. El mejor legado y la mejor herencia que puede dejarle a sus hijos es la educación. Sí, bueno, esta mañana en Proceso Digital nos ha acompañado el ingeniero Marlon Escoto. Él fue ministro de Educación, también es rector de la Universidad de Agricultura, es candidato presidencial, es delegado también del cambio climático y un reconocido y reputado académico hondureño. A todos ustedes les invitamos que esta y otras entrevistas siempre están disponibles a un solo clic en todas nuestras plataformas digitales. Buenos días.